Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Baja California Sur se recuperará antes de lo esperado, asegura el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy ya pasamos de la emergencia, de las dificultades, en menos de una semana a buscar la reconstrucción y que en pocos días esté Los Cabos y Baja California Sur de pie para recibir nuevamente a los turistas y para que la gente que vive aquí, la gente que es trabajadora, que le echa muchas ganas, que son todos los bajacalifornianos, puedan encontrar que nuevamente están en la normalidad y en el desarrollo que están buscando. Lluvias causan estragos en varios estados del país. El presidente Enrique Peña Nieto afirma que México es un país confiable para las inversiones. México sin duda pasa por un momento histórico y altamente importante, que fue el haberse decidido a cambiar, el establecer un nuevo andamiaje jurídico, una nueva plataforma que sin duda le permitirá crecer económicamente. Casi 3,000 personas han muerto por el virus del ébola en África Occidental, advierte la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos inicia ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico en Siria. Muy buenos días, bienvenidos al primer café en este martes 23 de septiembre. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, mucha información, muy concentrada. Creo que lo más importante en el mundo, de hecho ya lo veremos en las portadas, cómo lo están difundiendo en la prensa de Estados Unidos, es ya los ataques de la Fuerza Aérea, del Pentágono, ataques de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre posiciones del Estado Islámico en Siria, no en Irak. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se están metiendo a otro país sin ninguna autorización de las Naciones Unidas. Al presidente Barack Obama no le importa violentar todo el derecho internacional, más allá de que esté justificado o no. Y además sucede el mismo día donde se está llevando a cabo la Asamblea General y donde va a hablar el presidente Barack Obama. Es increíble en términos de derecho internacional lo que hizo el presidente Barack Obama ayer al autorizar estos golpes estratégicos sobre posiciones fundamentalistas sobre un país con el cual tiene relaciones. Sí. Esto es inaudito. Esto es inaudito, que es algo que la prensa de Estados Unidos no lo está registrando. No lo refleja así. Están absolutamente absortos en la guerra contra el terrorismo, en la paranoia, en la propia esquizofrenia de que están siendo atacados y están rompiendo todas las normas internacionales. Y el mundo está callado. Lo hablábamos el otro día, después de también el error de la prensa en el ataque de Estados Unidos a Irak y Afganistán, en el reporteado en ese sentido. En esta ocasión es básicamente lo mismo, porque no hay un tema de condenar, ni mucho menos. No hay cuestionamiento en este momento en la prensa estadounidense y mucho tiene que ver con todas estas imágenes de que están, o sea, también hay que recordar qué es lo que está detrás de esto. Están estas imágenes de que le están cortando las cabezas a periodistas, a personas que van a rehenes. Entonces, aquí lo interesante es que se está llevando a cabo este ataque y parece que hay apoyo están participando en este ataque 6 países árabes. Ahora, que también si el gobierno sirio autoriza, pide,
estamos entrando en otro nivel. Exacto. ¿Verdad? Pero en este momento, Pero en este momento no es claro no eso, se ve. ¿no? Entonces, si el gobierno sirio está participando, entonces esto que acabo de decir queda absolutamente rebasado porque no se estará violando ninguna norma internacional. Si el gobierno sirio no fue consultado y no fue aprobado, que de primera esa es la información que se ha estado generando, entonces sí hay que un no problema, es con el gobierno sí sirio. hay un problema muy serio en términos de derecho internacional, donde por una razón que podemos decir absolutamente clara, legítima, de guerra contra el terrorismo, están rompiendo todo. Y de nuevo, subrayando que es no solamente lo están apoyando 6 países de la región, sí, claro. que lo hace, que te crea hasta una situación más compleja ante lo que es el futuro de los países, porque en un momento dado estos países por lo menos se odiaban entre sí, pero trataban de no pelearse entre sí. Ahora tenemos una situación en donde todos están haciendo bola contra Siria. Porque los países musulmanes, o sea, porque el Corán, de acuerdo con los expertos, no te dice hay que hacer la yihad, hay que hacer la guerra santa. No te dice eso. El Corán, dicen los expertos, como todas las religiones, es hacia la paz. Hacia la paz. Y bueno, hay países árabes que no están en el radicalismo y que se ven reflejados como los primeros objetivos del fundamentalismo. Y aparte una cosa son los gobiernos y otra cosa son las personas, la gente y los habitantes, porque Además, los gobiernos pueden participar, pero los habitantes puede ser una historia absolutamente diferente que le puede generar una desestabilización tremenda. Y es esto, en vísperas de que mañana se inicie la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy hay esta reunión del Foro Climático, más de 140 jefes de Estado y de Gobierno fueron convocados por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y ahora sí podemos decir, prácticamente más de la mitad de los líderes del mundo están en Nueva York para atender todo este tipo de reuniones internacionales. Y el presidente Obama también va a hablar sobre el tema de la seguridad y del Medio Oriente y de Siria y de Irak. Bueno, el tema de Naciones Unidas ocupa el 47% de los impactos, donde señala el PAI de la agencia Intelite que el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en Nueva York en las actividades en Nueva York. El segundo tema, con 21% de los impactos, es lo que estamos ya viendo en los últimos días, donde la Secretaría de Hacienda ya está implementando el programa de rescate para Baja California Sur. El tercer tema, 18% de los impactos, pues ayer el expresidente Vicente Fox salió una vez más a los medios, está en una campaña mediática en los últimos días promoviendo el foro energético que va a haber el próximo mes en el Centro Fox. Y bueno, como lo hemos visto desde hace un buen tiempo, el expresidente Fox, panista, el primer panista que llega a la presidencia, habló muy mal de otro panista expresidente, Felipe Calderón, y muy bien de un priista, Enrique Peña Nieto, quien dice es un cumplidor. Eso es lo que dice Vicente Fox. Un corresponsal extranjero me dice, Ana María, could you explain this to me? Explícame esto. Le digo, no se puede explicar. O sea, ¿cómo explicas eso, verdad? La única explicación sobre Vicente Fox, es decir, es Vicente Fox. Y ya. Lo demás solito se explica. No se puede. Cuarto tema, algo muy interesante, es el informe mensual del INEGI, donde dice que bajó el desempleo en el mes previo 4.87%, así como también el trabajo informal, que bajó 3 puntos porcentuales. Y el quinto tema, 6% de los impactos. La calificadora Fitch dice que va a haber efectos positivos por la reforma energética, pero en el mediano plazo. La calificadora Fitch descubrió el hilo negro porque el gobierno, digo, sí, pero no ahorita, el gobierno mexicano ha establecido perfectamente que los beneficios de la reforma energética no son para mañana, no son para pasado mañana, que se empezarán a ver, y lo han señalado de manera insistente,
hacia agosto del 2016, cuando empiecen a bajar las facturas eléctricas. Y les pagan a Fitch por hacer eso. Por descubrir los hilos negros. Lo peor de Entonces, el tema del INEGI tiene que ver el desempleo con la informalidad. Bajar el desempleo y bajar la informalidad tiene que ver con que se unen y esos empleos se llegan a la formalidad, ¿o no necesariamente? No necesariamente, por eso lo divide. Ya. Lo que tiene que ver es que hay es un indicador de una reactivación económica. Exacto, que en no lo dos estamos sentidos viendo importantes. todavía, pero si esto se ha venido dando en los últimos reportes. Si esto se mantiene, pues lo que sí es posible que podamos ver es que la tasa de crecimiento planteada por la Secretaría de Hacienda para finales de este año de 2.7 tenga mucho sentido. y pueda realmente cumplirse. Ahora, insistimos, así como también decíamos, hay que seguir viendo los indicadores mes por mes para ver si sigue a la baja o si no, se tiene que establecer si esto ya está marcando una tendencia, ¿no? Después de 2 meses se puede marcar una tendencia y desde hacia arriba o hacia abajo. ya veremos si se mantiene el ritmo de mejoría discreta, pero una mejoría en la economía mexicana. Primeras planas, Ana María, algo que sea destacable. Mira, yo destaco la primera plana del Universal un tanto porque la portada, creo que lo que usaron de portada era incorrecto, pero sí es interesante el reportaje. En el DF, 3 cantinas por cada biblioteca. Yo creo que, o sea, lo hicieron en términos de que fuera esto como una portada de escándalo, pero las tendencias en el mundo es que las bibliotecas físicas están desapareciendo. Sí. O sea, la tendencia a nivel mundial es que las bibliotecas son por internet, o sea, estos espacios donde se sentaban los estudiantes a leer y a buscar libros, y simple y llanamente ya sea por cuestiones de recursos o porque ya las mismas escuelas, la innovación te permite hacer eso. Pero sí es un reportaje interesante en el sentido en donde ya está retomando el tema de las adicciones en el país. Alumnos inician el consumo de alcohol desde los 12 años, es parte de una encuesta que se acaba. Es un poco sofista la cabeza, ¿no? Sí. Uno dice, bueno, sí, pero esto realmente es significativo. Pues, ¿cuánto te cuesta abrir una cantina? ¿Cuánto te significa abrir una escuela? Porque además requiere otro tipo de planeación. Sí, hay una escuela también siguiendo tu línea de pensamiento, creo que estoy tratando de seguir tu línea de pensamiento, Raimundo. Muy bien. Hay un bar por cada 18 escuelas en la Ciudad de México también, te digo, es la misma. ¿Sí? En Información Nacional Financiero, la primera plana garantizada la transparencia en energía. Enrique Peña Nieto en la gira, una de las cuestiones importantes que tiene que señalar el presidente, más allá de la aplicación de las reformas energéticas para los inversionistas norteamericanos, sobre todo también entendiendo este punto, es la transparencia, la regulación, los dientes que tengan en ese sentido los organismos mexicanos para atender la demanda y para atender también a los inversionistas internacionales. Creo que será algo en lo que está Esto es muy interesante porque después de la reforma energética, lo que más le preocupaba a los inversionistas era a ver los órganos reguladores, a ver cómo va a estar la transparencia. No queremos, no es que seamos desconfiados, pero es que tenemos como 70 años de acumulación, ¿verdad? Esto que acabas de mencionar del financiero es una entrevista que le hace Bloomberg, que está asociado con el financiero, y precisamente Bloomberg va a los inversionistas. Claro. Exacto. Entonces, este mensaje es directo a los inversionistas, como también el segundo mensaje que transmite el presidente, que las elecciones del próximo año no deben de paralizar el país. ¿Qué es lo que está tratando de transmitir como mensaje el presidente a los inversionistas? No se preocupen. Madurez democrática. Que la reforma energética, primero, va a tener la suficiente transparencia para que ustedes no duden que si le invierten $1,000 millones para un proyecto de largo plazo, no van a tener la posibilidad de estar viendo cómo está aplicando y cómo está desarrollando. Y la otra es, vengan a invertir, porque la inversión extranjera, aunque se ha mencionado de manera muy importante, cayó en los últimos 3 meses, ¿no? Estos son de los datos que pasan desapercibidos cada vez que anuncian. Pues es que 2.500 millones de esta armadora está muy bien, nada más que para efectos reales la inversión extranjera en México cayó en los últimos 3 meses, que es un dato que no se anuncia, pero que ahí está y es público. Entonces lo que está diciendo es, vengan,
no se va a paralizar el país por las elecciones. Exacto. No va a haber un clima de polarización. Estamos nosotros trabajando sobre la madurez democrática y un poco como los italianos, que se pueden caer 160 gobiernos en 40 años de vida democrática y la economía no se paraliza, ¿no? Es que somos una democracia madura, fenómeno Fox. No, pero hay otro tema en el financiero que quiero resaltar, que es de nuevo el sector privado ya se está quejando, y yo creo que con buena razón, sobre la reforma fiscal, y están buscando reformas. Y de hecho, en algunas entrevistas y algunos comentarios que se hicieron el día de ayer, ellos acusan de que en que se están poniendo sobre la mesa aumentos a los impuestos, a pesar de que se hizo este acuerdo fiscal hace unos seis meses. Lo que es interesante de la nota del Financiero, en la portada del Financiero, es que ya hay diputados que están diciendo atendibles las demandas fiscales del sector privado. Seguramente los panistas van a estar poniéndole muchísima atención a este llamado, y yo no sé qué significa esto, pero la posibilidad de que no va a haber otra reforma fiscal, pero que por lo menos se puedan buscar tener más flexibilidad, algunos incentivos, tírales alguna carnadita a los empresarios. Yo creo que con estos comentarios de algunos diputados se abre posiblemente esa posibilidad. Posible, quién sabe. Por último, resaltar tanto el Washington Post como el New York Times. En primer New York Times, un encabezado de 8 columnas, como lo hacen sus momentos históricos en elecciones, en esto. Y ellos hablan de los ataques de Estados Unidos y los aliados contra militantes suníes en Siria, lo que decía Raimundo Ana María al principio del espacio, la importancia que tiene el antecedente que sienta el presidente, que sienta una acción como esta tomada por Estados Unidos. Hoy lo resalta el New York Times en su primera plana. Y por otra parte, nomás una nota pequeña que el Washington Post y el New York Times tienen con respecto a la seguridad en la Casa Blanca. El viernes de la semana pasada un hombre se saltó, llegó casi a la puerta de la Casa Blanca y lo lograron detener anteriormente, pero el Washington Post y el New York Times hoy tocan el tema de la seguridad. ¿Qué tan segura es la Casa Blanca? Y el Washington Post habla de un incidente en 1990 en el que, para programar una mayor seguridad, 8 personas se saltaron al mismo tiempo, y a partir de ahí se generó un protocolo que sirve al día de hoy, pero se cuestionan, ¿sigue funcionando o no ante la incidencia que existió el viernes de que un hombre llegó a las puertas de la Casa Blanca? Si hay un hombre decidido a lo que sea y es rápido, se mete a la Casa Blanca. Porque además la Casa Blanca lo que tiene en el exterior desde hace ya varios años son barreras disfrazadas de jardineras e inclusive se cerró la circulación de vehículos entre la Casa Blanca para evitar los coches bomba. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que se hizo en el gobierno de Ernesto Zedillo en México, donde los Pinos lo que hicieron fue levantar muros en forma de rejas de Chapultepec, pero muros, y lo convirtió infranqueable. Allá no lo hicieron así. Las rejas de la Casa Blanca, que miden aproximadamente unos 2 metros de altura, se mantienen tal cual. Entonces, mantener la estética de la Casa Blanca. Entonces, la única forma de que se puedan meter es si hay una persona, como fue Omar González, tejano, ex militar, que se brincó, como se han brincado otros, y es en el momento en que se brincan, ¿quién es más rápido? ¿Quiénes son más rápidos? ¿Los agentes del servicio secreto o esta persona? Normalmente es tacleado antes de llegar, porque la Casa Blanca está en el centro no en el centro, está en un jardín, y la parte más cercana se encuentra en la parte anterior, que es realmente lo que todo el mundo ve fuera de las películas, ¿verdad? Porque la parte, el frente no se usa más que para las recepciones a jefes de Estado y las idas y salidas del helicóptero del presidente, pero toda la actividad se da en la parte anterior, que está aproximadamente a unos 70 metros de las rejas. Entonces tienen 70 metros aproximadamente para taclear. Tendrán que replantear la seguridad en muchos sentidos, yo creo. O tendrán que hacer el servicio secreto más rápido. O sea, no hay nadie hasta la fecha que yo recuerde, a ver si tú, Ana María, que haya logrado llegar al edificio de la Casa Blanca. No lo hay, pero sí hubo un francotirador. ¿Te acuerdas? O sea, que desde fuera le dispararon y los pudieron detener. O sea, arrestan, pero después de que hacen sus fechorías. Sí, ahora, la Oficina Oval
no está, está adentro de la Casa Blanca, está en la parte interna de la Casa Blanca, no da hacia afuera. Lo que da hacia afuera es la oficina de prensa, es lo que tiene ventanas hacia el jardín. Cuando hubo ese francotirador, creo que entró por una de las ventanas, una de las ventanas donde están los periodistas. Algunos políticos lo aplaudieron malamente, pero mala onda. Pero sí es un tema, y en este caso en particular lo que también tienen es que cuando se hacen estas protestas enfrente de la Casa Blanca es una pesadilla, porque se organizan 10 o 15 y tratan de meterse todo al mismo tiempo, y lo único que pueden hacer es empezarle a dispararles. Protocolos, o sea, a ti te encanta, me encantan los atajos. No, pero si son 15 o 20, ¿tú crees que van a ir a tratar de taclearlos? No, vámonos. No, pero bueno. No, hombre. Vámonos a corte, ya nos estamos desquiciados aquí. No, estamos, no. Universidad Nacional Autónoma de México. 337.763 alumnos. 38.068 académicos. Y 108 carreras. El dato útil para comentar en el café. Tenemos que caminar en paz y en armonía. Sabemos estar unidos. En el Partido Verde sabemos qué es lo que nos une. Y lo que nos une es cumplirle a la gente. Informe de actividades legislativas. Luis Armando Melgar. Tu bienestar es primero. Dicen que la práctica hace al maestro. ¿O no, Carlos? Mi invitado es el extraordinario jugador mexicano Marco Fabines. Bien, amigos, estamos de regreso en Platicando. ¿Qué me pasa? Dos invitados de lujo. El gran Chimi, Chimi Morales. Me faltó algo, ¿verdad? Platicando con Va de nuevo. Otra vez. Platicando con Alasraqui. Martes 22 horas. Proyecto 40. La alternativa del cine en la televisión. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Hoy es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados requieren de todo nuestro apoyo. Hoy es tiempo de ayudar y usted lo puede hacer donando en los centros de acopio alimentos no perecederos, artículos de limpieza de primera necesidad, pañales para bebé. Es importante no donar agua, ropa, medicinas y zapatos. O si prefieren una aportación económica, pueden hacerlo en Banco Azteca. A la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O también pueden hacer una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerden, ellos nos necesitan. Hoy es tiempo de ayudar. Nos comprometimos a que nuestro país estuviera mejor comunicado y estamos cumpliendo. Se concluyeron más de 1,800 kilómetros de autopistas y carreteras. Cumplido. Se construyeron terminales especializadas en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Cumplido. Se inició la construcción del tren de pasajeros México-Toluca. Cumplido. Y se desarrollan el tren ligero de Guadalajara y el tren de alta velocidad México-Querétaro. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Cada día vive un estilo de vida diferente. Hey, no te preocupes, sé cuidarme solo. Porque la vida es cine. Viernes, sábados y domingos. Proyecto 40.
una zona de inestabilidad y la entrada de aire húmedo proveniente del Golfo de México y del Océano Pacífico provocaron lluvias en varios estados del territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México, las fuertes precipitaciones afectaron principalmente las delegaciones Benito Juárez, Álvaro Obregón, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, ocasionando caos vial y al menos 60 encharcamientos. Además, la lluvia y el viento provocaron que la bandera ubicada en la glorieta de San Jerónimo se viniera abajo. Las tormentas que continúan cayendo en Monterrey y su área metropolitana han provocado caos vial, inundaciones y el desbordamiento de arroyos en los municipios de Guadalupe, San Nicolás y Apodaca. El servicio de transporte Ecovía y del Submetro fueron suspendidos. En Chihuahua también fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos, esto como medida de prevención ante las fuertes precipitaciones, desbordamientos de ríos, arroyos e inundaciones. Protección Civil de la entidad habilitó 7 albergues, los cuales ya están listos para recibir a la gente que así lo requiera. En Zacatecas, las fuertes lluvias que se han registrado en el estado provocaron que 6 de las 14 presas de la entidad se encuentren a su máxima capacidad. Por ahora, las autoridades estatales monitorean constantemente para evitar cualquier tipo de tragedia. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán toda la semana. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Es increíble. O sea, ya sé que lo hemos repetido varias veces en este programa, pero esto tiene que considerarse una época de lluvias atípicas. Yo no recuerdo una época de lluvias así tan fuerte, y menos con este desastre, estos huracanes y el número de huracanes que ha habido. ¿O estamos siguiendo más de cerca el clima? Es temporada de huracanes. Sí, pero... yo creo que cada vez que hablamos con uno de los expertos, dice, es normal. Y entonces, ¿y cómo es normal que de repente llueva, por ejemplo, en la Ciudad de México 20 minutos en el mismo punto? O sea, ¿cómo es eso normal? ¿Por qué eso se mueve? ¿Cómo es normal que Manuel e Ingrid decidan estacionarse sobre el centro del país y particularmente destrozando a Guerrero? ¿Cómo es normal el huracán más poderoso que se tiene registrado en Baja California Sur? Cambio climático. Pues no es normal. O sea, a lo mejor en el promedio, el número de milímetros de precipitación puede alcanzar la media, pero me parecería que lo que estamos viendo es realmente consecuencias directas del tema que va a haber hoy en Naciones Unidas, la reunión del cambio climático. Un tema de seguridad ya nacional, un tema de economía, un tema de política, de políticas públicas. Es un tema tan de seguridad nacional que yo recuerdo hace varios años un seminario en el cual decían que si no se tomaban medidas, a partir del 2020 había cosechas que afectaban Asia y partes de África donde se iban a desaparecer por el mar, por el calentamiento global que va a elevar la línea del mar, y que las cosechas, mucho del arroz en Asia está junto al mar, y cerca de 1.000 millones de personas iban a resultar afectadas. Parece que se ha ido controlando ligeramente o de manera importante, pero no lo suficiente. Aquí en México, si sube el nivel del mar, pues la parte de Tabasco y de Campeche van a sufrir porque son tierras bajas. Le han estado ganando terreno al mar, pero en cualquier imbalance una tormenta. Se inundan. Por eso Villahermosa se inunda con tanta regularidad. Bueno, Ciudad del Carmen, en Campeche, le llaman la Manigua porque hay construcciones sobre el mar. Mira, para que entienda el auditorio qué tan rápido ha ido cambiando este concepto. Cuando yo publiqué mi primer libro de Seguridad Nacional, como en el 2002, a propósito no metí el tema de cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, porque en ese momento los expertos están hablando de un impacto a 100 años. Y se supone que dentro de 100 años, pues tú más o menos puedes hacer cosas como sociedad para poder mitigar, para contestar. Entonces, en esos años, 5 años después, 6, 7 años después, se vuelve a republicar el libro y era claro que ya todos los expertos que habíamos estado en contra de poner el tema del cambio climático como una amenaza a la seguridad nacional, obviamente lo tenías que poner porque están hablando ya a 25 años. En México empezándose a tener un impacto contundente sobre la población. Entonces, más allá del tema de Tabasco, por ejemplo, los aguacates en Michoacán.
el norte del país con la sequía que se está registrando, a pesar de que están estas lluvias también atípicas en este momento. Entonces, este concepto de que el tema del cambio climático era un tema político y que no había las bases científicas para apoyarlo. Hace todavía 5 años había políticos, hay uno que dos locos en Estados Unidos, terminó, ¿no? Pero ya terminó. Yo creo que ya nadie cuestiona, ya nadie cuestiona eso. Ahora, hay temas que es, por ejemplo, de lo que se espera que salga hoy en la reunión de Naciones Unidas, que tiene que ver con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, que la India, Brasil y China no quieren hacerlo por la sencilla razón, tienen un argumento político. Sí. Dice, los países industriales, que son los que más están presionando, tuvieron 100 años ¿para contaminar? De impunidad. Sí, ¿verdad? Entonces, y alcanzaron su desarrollo. Entonces, ¿por qué nosotros que somos países emergentes, que necesitamos, de manera, lo voy a decir, contaminar para crecer, ahora sí quieren frenarlos? Lo que quieren hacer es frenar el desarrollo y que no seamos unos adversarios en materia de comercio, en materia económica. Ahí estamos entrampados. Países emergentes similares a estas naciones como México sí dicen, no, vámonos a hacer una economía verde más limpia, y mucho más limpia. Esta es la parte de lo que tiene que ver con los procesos industriales. Tenemos otra parte muy notoria en México, que es la deforestación. La deforestación también te cambia las condiciones climatológicas. Yo no sé, y en algún momento espero que tengamos aquí un experto para hacerle la pregunta, si la deforestación en los cerros que rodean del Valle de la Ciudad de México, porque han arrasado la vegetación en los cerros al poniente de la ciudad, está directamente relacionada con este tipo de cambio en los fenómenos de las lluvias, donde se concentra todo. Pues en la Ciudad de México el tema de la condensación y el tema del efecto invernadero, entendiendo que si hay un calentamiento, pues eso te genera mucho más lluvia, lo hemos estado viendo, y tiene que ver con la condensación y tiene que ver con el oxígeno, con lo que captan los árboles y con lo que no captan, y yo creo que sí, de alguna forma tiene algo que ver, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Los deslaves, por supuesto que tiene que ver con la deforestación, porque no hay nada que te detenga el lodo con el agua, ¿verdad? Los manglares, por ejemplo, en zonas como Cancún o en otros centros turísticos que constantemente son eliminados los manglares, pues los manglares están ahí para permitir que cuando llegan los huracanes no pegue tan fuerte el viento hacia tierra adentro. Entonces, todo tiene una conexión y todo tiene que ver con el cambio climático y con los fenómenos meteorológicos. Ahora, sí, pero sí estamos de acuerdo que sí se tomaron algunos pasos en la Ciudad de México en donde el índice de contaminantes sí se ha reducido. Oh, sí. Y que México se ve como uno de estos casos de éxito en donde si hay políticas públicas claras y contundentes puedes tener aire más limpio para respirar para nuestros hijos. Lo comento eso porque Beijing, o sea, el problema, por ejemplo, ya hay ciudades en Beijing que están llegando a niveles de contaminantes, particularmente en el invierno, que son peor de lo que vivió la ciudad. Londres hace 40 años se morían las aves. Exacto. México, Distrito Federal, hace 25 años había pájaros muertos en las calles de la Ciudad de México por la contaminación. Sí. Entonces sí se puede. Sí se puede. 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos con el siguiente tema porque inició ya la reactivación económica en Baja California Sur. Bancos, hoteles y escuelas han reanudado ya operaciones. Los trabajos de reconstrucción tras el paso de Odil continúan en Baja California Sur. Ayer la Secretaría de Gobernación declaró zona de desastre natural a 5 municipios del estado. Se trata de Comundú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé, zonas afectadas por el fenómeno los días 14 y 15 de septiembre. Con esta medida que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la entidad podrá acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitó Los Cabos. Desde ese lugar, el funcionario aseguró que Baja California Sur regresa a la normalidad. Hoy ya pasamos de la emergencia, de las dificultades, en menos de una semana, a buscar la reconstrucción y que en pocos días esté Los Cabos y Baja California Sur de pie para recibir nuevamente a los turistas y para que la gente que vive aquí, la gente que es trabajadora, que le echa muchas ganas, que son
todos los bajacalifornianos puedan encontrar que nuevamente están en la normalidad. Para la recuperación económica del Estado, el gobierno federal puso en marcha una serie de medidas que contemplan el financiamiento de pequeñas y grandes empresas, así como facilidades a contribuyentes para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Para grandes empresas, fundamentalmente en el sector turístico, créditos de Bancomex hasta por 500 millones de pesos. Y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, con garantías para Nacional Financiera, del sector economía, sector hacienda, estaremos dando créditos hasta por 2 millones de pesos, con tasas no superiores al 9.5%. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda aseguró que la reactivación económica ya empezó en el Estado. La dependencia señaló que hasta el momento 2,000 cuartos de hoteles ya están operando. Además, también reiniciaron operaciones 18 bancos y 6 tiendas de autoservicio. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó que se ha restablecido en un 62% el servicio de luz en el estado. Las autoridades también estimaron que en 4 días se restablecerá al 100% el servicio de agua potable en la entidad. La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, reportó que a través del puente aéreo se han rescatado más de 26,000 turistas que estaban varados. Mientras que en el municipio de Comundú, algunas escuelas abrieron sus puertas. Con esto, la población poco a poco regresa a la normalidad. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Fíjate, yo quisiera resaltar una cosa. Veíamos al secretario de Gobernación y junto con él los secretarios de la Defensa y de la Marina. Los dos en fatigas militares. Entonces van a la talacha, ¿verdad? Sí. Es interesante porque el Gabinete de Seguridad no ha dejado de ir. Ha ido a todas en todo momento. En la parte del resto del gabinete va en función de la coyuntura. La parte de infraestructura, la parte de economía, la CFE con agua en un principio. Ahora vemos la conferencia de prensa que ofrecieron el domingo después de regresar de Los Cabos, la secretaria de Turismo y el secretario de Economía. Ayer hay que decir que se reiniciaron actividades, todavía no plenas, pero reiniciaron actividades de 18 bancos, muy importante, porque claro, no había dinero. No había cajeros automáticos. Entonces, 18 bancos reiniciaron actividades. También ya algunas de las grandes empresas de autoservicio ya están terminando terminaron algunas partes de las reparaciones y están abriendo, es decir, también el abasto está regresando gradualmente. Hay serios daños en la infraestructura, que ese es el problema que se sigue dando. La energía eléctrica no existe, está ahí la Comisión Federal de Electricidad tratando de restablecer, está levantando, haciendo todo el nuevo tendido de los postes. Todo lo que está generando en este momento electricidad son plantas generadoras, muchas que fueron llevadas por la propia Comisión Federal de Electricidad y otras que tenían las propias empresas. Hay hoteles con pérdidas del 100%. Increíble. 100%. Ayer la secretaria de Turismo hizo un recorrido, Claudia Ruiz Massieu, y hicieron su reunión de trabajo con las fuerzas productivas involucradas con el sector en uno de los hoteles menos dañados, 30% dañado. Lo mínimo. Lo mínimo. Entonces tenemos, cuando menos, el dato contabilizado, porque hay hoteles donde no han permitido que entren a ver qué es lo que sucedió. Sí. Algunos de estos hoteles, de los que se encuentran en la lista de los 10 mejores hoteles del mundo, no sabemos qué es lo que pasó con esos hoteles, pero los que sí sabemos están los daños de 30 a 100%. Todos los restaurantes playeros, absolutamente todos, desaparecieron. Los restaurantes que se encuentran ya en la parte urbana de San José y de José Los Cabos y Cabo San Lucas, que es este gran corredor turístico, las afectaciones son de 80-85%. Los líderes empresariales dicen que están haciendo todo el trabajo de reconstrucción, de rehabilitación, pero no han cerrado todos, o sea, sigue habiendo este tipo de servicio. Y lo increíble es, también hay turistas.
Hay turistas que no se fueron. Esos son los que yo llamo turistas de verdad. Son turistas de guerra. No, voy a hacer un comentario y seguramente políticamente incorrecto. Es que el énfasis que le han dado desde la Secretaría de Hacienda, no se preocupen, pueden posponer pagar impuestos hasta 3 o 4, que yo sé que es importante. No, pues son estímulos fiscales. Sí, o sea, no, van a pagar pero si tienes el hotel destruido al 100, o sea, lo que estoy tratando de decir, si tú tienes todas estas estas pequeñas empresas, olvídate los hoteles. Si tienes el hotel destruido, pues ese anuncio ni siquiera es válido. Pues sí. Si no tienes ningún ingreso, ¿qué vas a pagar? ¿No? Entonces, pero un poco lo que están diciendo, no tienen que pagar los impuestos de los trabajadores. Son estímulos fiscales. No, yo entiendo, Entonces, pero se me hace... Cuando tú tienes en una situación que parece que hubo una guerra, entonces no se preocupen, no tienen que pagar impuestos, me hace un mensaje muy... Hay muchas, es una acción mucho más amplia. Recuperar seguros rápidamente también, que las aseguradoras. El tema de los seguros. Necesitan... El tema de los seguros es... Poner a funcionar este destino turístico porque la temporada de invierno empieza a mediados de octubre. Sí, ya. A mediados de octubre arranca ya establecido por las personas que se encargan, pero los que saben del tema en Baja California Sur dicen no, la temporada de invierno comienza a mediados de octubre. Yo pensaba que comenzaba como 2 días después, Paco Bundes dijo después de Halloween, pues ¿qué creen? Llegaron las brujas y es a mediados de octubre cuando comienza. Entonces, todo este esfuerzo va encaminado a que la capacidad hotelera y turística, cuando menos, puede estar recuperada en más de un 50%. No se registraban hasta ayer cancelaciones en las reservaciones, pero tendrán que seguir avanzando rápidamente y seguir generando este tipo de mensajes. La Embajada de Estados Unidos en México emitió ayer un comunicado para sus conciudadanos que sobre las carreteras. No viajen y dices, por eso. ¡Qué barbaridad! Sí. O sea, ¿qué tamaño de destrozos hay que todavía no alcanzamos a medir? Lo que estaba diciendo la Embajada de Estados Unidos es, miren, la carretera de La Paz, de Los Cabos hacia Tijuana, que es una carretera recta, ¿verdad? Muy aburrida, por cierto, muy bonita, pero muy aburrida. Hay zonas en las cuales está negada, hay arroyos que cruzan por el agua, un poco diciendo, si van a ir, váyanse en un 4x4, es decir, una de doble... les están diciendo que no vayan. Que no vayan. Que no vayan, están diciendo que no vayan. Están inhibiendo que vayan porque lo que sugieren es que se van a quedar varados en la carretera. 7 de la mañana con 43 minutos, vamos a nuestro último corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí al Primer Café. En los momentos más difíciles, los mexicanos siempre tendemos la mano a quien más lo necesita. Y hoy, nuevamente, es tiempo de ayudar. Nuestros hermanos damnificados tras el paso de Odil requieren nuestro apoyo. Si desean hacer una aportación económica, puede hacerlo en Banco Azteca a la cuenta Fundación TV Azteca AC. Número de cuenta 27 11 veces 1 y al final 7. O una transferencia a la cuenta clave 127 127 11 veces 0 y al final 2. Recuerde, ellos nos necesitan. Con motivo del 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica, Círculo Editorial Azteca y Editorial Colofón lo invitan a asistir hoy 23 de septiembre a un homenaje a los escritores Juan Villoro y Rosa Beltrán. Estarán acompañados por los actores Juan Manuel Bernal y Leticia Huijara. La cita es en la librería Rosario Castellanos a las 19 horas. Universidad Nacional Autónoma de México. 14 facultades. 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. El dato útil para comentar en el café. Baja California Sur aún nos necesita. Necesitamos muchas despensas para acá porque la verdad sí está muy feo por acá, nos dejó todo destruido. Hoy es tiempo de ayudar. Con tu aportación, juntos reconstruiremos la esperanza de nuestros hermanos afectados. Hoy es tiempo de ayudar. Azteca y Grupo Salinas. Te invito a dibujar la selva lacandona. Viaja
Venga con nosotros a conocer este paraíso. Tú puedes estar ahí. Tu boleto es solo un dibujo. Participa en el 11º concurso de dibujo. ¡Que viva la selva lacandona! Cuida la naturaleza, dibuja y gana. Contrastes 40. El debate que necesitas para formar tu opinión. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Los reyes de la baraja te mostrarán que el poder está en tus manos. ¿Lo tomas o lo dejas? Martes y jueves 21:45 horas. Proyecto 40. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Celebramos 204 años de libertad. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Cuando estamos en el agua, estamos en su mundo. Fusión Salvaje presenta 10 tiburones mortales. Miércoles 19 horas. Proyecto 40. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero platicar con ustedes. No hay nada de qué platicar. ¿Por qué no me quieren? Tu color favorito es el gris. Es solo un color. Eso, ni siquiera es un color. Discriminar a alguien por su color favorito es tan ridículo como discriminarlo por su color de piel, género o preferencia sexual. Ven al Museo Memoria y Tolerancia, frente al Hemiciclo Juárez, Centro Histórico. Esta semana en Vértigo, mi gobierno al servicio de la gente, asegura Miguel Ángel Mancera. En su segundo informe, el jefe de gobierno del Distrito Federal afirma que trabaja por el bienestar social de los capitalinos y por un mejor presente y futuro para la ciudad. Compra Vértigo hoy mismo. Hey, I'm Rick Dale, and I'm inviting everyone out there to watch Proyecto 40 and the American Restoration. Viernes, 22 horas, Proyecto 40. En la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado para fortalecer los trabajos a nivel mundial a favor de los pueblos indígenas. México confía en que el documento final sea una hoja de ruta para reposicionar el tema indígena en la agenda internacional y dar un renovado impulso a las acciones de las organizaciones de las Naciones Unidas en esta materia. Durante la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, el mandatario mexicano aseguró que es necesario erradicar la desigualdad, injusticia y discriminación que todavía enfrenta este sector de la población. Afirmó que México respalda a los pueblos originarios y cuenta con una política enfocada a mejorar la calidad de vida de más de 15 millones de indígenas que viven en territorio mexicano. Más tarde, el jefe del Ejecutivo destacó que México es un destino confiable y seguro para invertir, por lo que invitó a los capitales extranjeros a participar en diversos sectores productivos del país. Ante empresarios y miembros del Economic Club of New York, el mandatario mexicano garantizó que las reformas impulsadas en su administración han permitido el desarrollo de México. México sin duda pasa por un momento histórico y altamente importante, que fue el haberse decidido a cambiar, el establecer un nuevo andamiaje jurídico, una nueva plataforma que sin duda le permitirá crecer económicamente. También el líder mexicano formó parte del primer foro latinoamericano Bloomberg, que contó con la participación de los presidentes de Chile, Michelle Bachelet, de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Ollanta Humala. Los países que conforman la Alianza del Pacífico estimaron que la economía de la región se recuperará el próximo año. Como parte de las actividades programadas para este martes, el presidente Enrique Peña Nieto participará en la Cumbre Mundial sobre el Clima 2014. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Buena la agenda del presidente. A veces hay viajes de presidentes que van a Nueva York y no hay mucho que reportar, pero parece que sí hubo varios eventos. Ayer había senadores que decían, ¿por qué fue tanto tiempo a las Naciones Unidas? Que no fue únicamente a Naciones Unidas. A Naciones Unidas va mañana. Él va a pronunciar el discurso hacia el mediodía
en el arranque al pleno de la Asamblea General, que durante los 15 primeros días son dedicados a los jefes de Estado y de Gobierno, siempre por una razón clásica, histórica, tradicional. Brasil abre. Sí. Brasil abre siempre la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego, salvo excepciones que se negocian, va por orden alfabético. Entonces, habla Brasil, seguramente hablará el presidente de los Estados Unidos, que es de las otras figuras que están previstas a hablar. Es interesante que se haya logrado que el presidente Peña Nieto hable al mediodía. Es decir, hubo un proceso de negociación, esto no es fortuito. Sí. Ahora, no fue únicamente en Naciones Unidas, porque se podía haber ido hoy y regresarse mañana en la noche. Su nivel de actividad, yo no recuerdo con ningún presidente en Nueva York. El año pasado no fue el presidente, lo comentábamos por el huracán Manuel e Ingrid. En esta ocasión sí fue porque la tragedia humana no es equiparable en Baja California Sur a lo que sucedió. Bueno, no hay, aunque hay 5 muertos, no es de ninguna manera equiparable. Ahora, va hoy, que es al foro climático, sí, que es algo que lleva 8 meses cabildeando al secretario general de las Naciones Unidas por el mundo. Ban Ki-moon fue directamente a cada país a invitar al jefe de Estado de Gobierno, que estuvo 2 veces, y desde marzo, abril, me parece, tiene la confirmación del presidente Peña Nieto de que iba a ir a este foro climático. Fue a varias reuniones que tienen que ver con los aspectos económicos. Acabamos de ver el Club Económico de Nueva York, vimos la conferencia en Bloomberg. Ha tenido un perfil muy financiero, necesita generar y transmitir la confianza a los inversionistas y ese ha sido su política exterior, absolutamente, de que las cosas están marchando. Entonces sí me llama la atención las críticas que se hace que va mucho tiempo, que se está quedando mucho tiempo. Sí, como si fuera únicamente a Broadway, ¿no? Ay, por cierto, al rato voy a dar mi discurso en Naciones Unidas. Una agenda cargada y además con declaraciones importantes, o sea, información que tal vez sabíamos ya aquí en México, pero son declaraciones, o sea, ya es para un público extranjero, un público de posibles inversionistas mexicanos que tenía que decirlo. Ayer la Presidencia de la República, ¿cómo no se nos ocurrió? Le hubiéramos dicho a nuestra producción que la preparara, difundió esta fotografía donde están el secretario de Relaciones Exteriores, Aurelio Nuño, que es el jefe de la presidencia. Ahí está en una de las el portadas. Presidente Peña Nieto, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el secretario de Economía, Alfonso Guajardo. Sí, la de Milenio. La del Universal. Con Bill Clinton. La del Universal, a ver si lo pueden subir. Es una foto interesante. La traen varios periódicos en primera plana. Y sí, como rockstar, ¿verdad? Bill Clinton y rockstar. Ahí está, mira, buenísima la foto. Es una gran fotografía. Vean los pómulos. ¿Qué es eso de todos traen como el mismo color de corbatas o qué? El mismo color de trajes. O sea, están muy formados. Sí, ¿verdad? A ver. El rojo que es un asunto de imagen. Sí, claro. El rojo da poder, el power, esa es la combinación. Estoy viendo a ver quién de ustedes, no traen rojo, usted es una bola de debiluchos. Yo estoy con el color de la Ciudad de México. Con el nuevo color de la Ciudad de México. Yo estoy a tono. Es violeta. Bueno, estoy un poco subido de tono, pero normalmente así es. Bueno, es una extraordinaria foto. Los presidentes se critican mucho los viajes, no en este caso, en general se critican mucho los viajes de los presidentes a este tipo de reuniones, porque dicen, es que ¿para qué sirven? Bueno, por supuesto que no van a salir casi nunca las cuestiones espectaculares, pero ese tipo de reuniones, lo que no se es público. Los encuentros, en muchos casos, ayudan a limar conflictos que se venían dando. Y Bill Clinton es un operador político, de los más grandes operadores políticos en Estados Unidos. Yo creo que vale la pena también resaltar el trabajo del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, porque este perfil de que el presidente financiero económico, que las discusiones sean en el ámbito financiero económico, necesitabas a un secretario de Relaciones Exteriores con el perfil de José Antonio. Dirán, es que esa no es la política exterior, pero curiosamente, bueno, no curiosamente, pero la realidad es que un amplísimo contenido de las cancillerías en el mundo, su trabajo es la defensa de los intereses económicos de su país. Y es al mismo tiempo la vanguardia de la promoción en el exterior. Entonces, finalmente,
hemos ido avanzando en lo que es la política exterior y esta característica es parte de lo que no había existido, inclusive hasta 1985, tú no habías nacido. No, sí, ya 2 años. No, ya, hasta 1985 existía dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores la Subsecretaría para Asuntos Económicos Multilaterales. Sí. En el recorte presupuestal de mediados del 85 desapareció. Durante el gobierno de Vicente Fox hubo una discusión muy fuerte entre el entonces secretario de Economía Luis Ernesto Derbez y el canciller en ese entonces Jorge Castañeda, porque Castañeda quería regresar esa área a la Cancillería para recuperar y retomar aquel Pero rumbo. acuérdate No se que, pudo. bueno, pero también Castañeda cerró la embajada de México ante la OSD. O sea, hubo también recortes. Bueno, Castañeda tuvo algunos puntos muy notorios. Cerró esa embajada, cerró también esa representación, cerró embajadas en Noruega y en Arabia Saudita, ni más ni menos que eran los 2 puntos de principal observación del mundo petrolero. Entonces no había una contradicción. Y ahora también leemos lo que ocurrió con el Mexican Moment al inicio de esta administración, que rompió tan fuerte con toda la información que se tenía de la guerra en contra del narcotráfico y la violencia y tal. Se rompió con eso fuertemente y se empezó a posicionar a México en un tema específica y exclusivamente económico. Y cuando se empezó a hablar del Mexican Moment, El Economista y todos estos demás diarios, lo que hablaban era del potencial económico de México, que después se dijo, bueno, no despegó. No creo que haya sido tanto como una respuesta a corto plazo, sino más bien una estrategia de comunicación de posicionar a México como lo estamos viendo. Ahora dicen, bueno, y con las visitas ya hicieron la primera parte, muy bien la agenda parlamentaria, muy bien las reformas, pero ahora tienen que marchar. Fitch, claro. ¿qué fue lo que hizo Fitch? Que eso es el gran desafío. Es más difícil consolidar que iniciar. Entonces estamos en parece que se olvida, pero lo que se alcanzó fue menos complicado de lo que viene. Ahora, la oportunidad de que México también tome posiciones importantes con respecto a los temas que se van a estar discutiendo, sí, cambio climático, pero también Siria, también Irak, también terrorismo, que se quiere generar una alianza global. Lo hablaban ayer ustedes en el programa también. Sobre esto. México, la política exterior de México tiene que avanzar para que los principios sean reformulados y se mantengan los principios, pero en un mundo donde todo está absolutamente globalizado. Conectado. Cuando tú tienes internet y tienes Twitter y tienes redes sociales, que eso no tiene fronteras, y eso te va afectando y te va modulando los comportamientos políticos en el mundo. Bueno, si tú te mantienes estableciendo que el río Bravo y el Suchiate, ese es tu territorio, nada más entra, pues entonces te quedaste en el suelo. Claro. Porque en el subsuelo ni en el aire serás entonces soberano. Entonces, o ajustas tus criterios y tus definiciones sobre soberanía y asumes también un liderazgo, ¿no? Porque hay que asumir o no lo logras. Hay que ser mucho más pragmáticos. O sea, a final de cuentas, tu política exterior es para defender tus intereses nacionales. Entonces, tú usas tu política exterior para decirle, por ejemplo, a Estados Unidos, bueno, yo te apoyo en tu guerrita en contra de Siria, pero ¿qué nos vas a dar? O sea, ¿qué nos das a cambio? Sí, es el quid pro quo. Entonces, y México no lo había estado usando en esa forma. Tu política exterior te ayuda a negociar tus intereses hacia el exterior. Oye, pues hoy vamos a tener como gran evento en Naciones Unidas, en la reunión del Foro Climático, que no es Naciones Unidas en sí mismo. También viene la reunión, no sé si es hoy o es mañana, la de gobiernos abiertos. Va a ser muy interesante porque esta reunión de gobiernos abiertos, ahí van a coincidir varios presidentes como Barack Obama y Enrique Peña Nieto. No se prevé un encuentro bilateral. La Casa Blanca ya pidió una visita de trabajo con el presidente Peña Nieto y se está viendo la agenda, pero no... En esta ocasión, van a hablar, van a decir hello Mr. Barack Obama, usted se está pasando de vivo en Siria, pero no va a haber nada más allá de lo protocolar. Pues ya estaremos mañana platicando de lo que ocurre hoy, esta semana, con el tema de Naciones Unidas. Nos vamos, Ana María, muchísimas gracias. Que tengan muy buen Raimundo, día. muchísimas gracias. Muy buen día. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos mañana a las 7 en punto aquí en El Primer Café. Gracias. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia.
que allí estaba también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente pues basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café.